Well, I'm Brigitte de Francia. En primer lugar, me gustaría decir que hablo en nombre de POM y yo misma, como dos madres interesadas en la educación de nuestros hijos, y en nombre de dos organizaciones franceses que defienden el derecho al homeschool, Les Enfants d'Abord, también conocida como LEDA, que significa los niños primero, y SIS, elección de educar a los hijos. Hay unos 30.000 niños que se educan en casa en Francia. Sí, educados en casa. Y entre ellos, 18.000 están matriculados en NET, esta escuela a distancia. Otros 3.000 están educados en casa sin ningún otro tipo de ayuda, y otros 9.000 en escuelas a distancia distintas. Nuestro primer grupo no se somete a ningún grupo de control, a menos que envíen sus trabajos escolares a la escuela de manera regular. Desde el principio de la escolarización obligatoria se ha autorizado la educación en casa en Francia. No obstante, los textos jurídicos han cambiado durante el tiempo al respecto. Por ejemplo, en 1998, el reglamento relacionado con los niños educados en casa se hizo cada vez más estricto para evitar la educación sectaria, entre comillas. Así que había que declarar la situación, Así que era fundamental declarar esta situación a las autoridades nacionales y locales, y las familias es algo que tenían que hacer todos los años, y además también existía un control social por las razones que nos llevaban a la educación en casa. También existían unos controles organizados por las autoridades nacionales una vez al año. No obstante, este sistema no aplicaba a los niños que estaban matriculados en instituciones a distancia. Sin embargo, en 2007, todos los niños, incluso los matriculados en colegios a distancias, quedaron sujetos al control de las autoridades locales, y todo esto llevó poco a poco al control también de las autoridades educativas nacionales, gracias, entre comillas, a un desafortunado error de forma en la ley. Posteriormente, en 2009, un nuevo decreto exige que a los 16 años todos los niños deberían alcanzar un nivel educativo básico comparado con el de los niños escolarizados en escuelas regladas. Ahora mismo la situación es que todos los niños tienen que aprender exactamente las mismas materias de los niños escolarizados. Y todo esto ha sido posible gracias o debido a unas orientaciones europeas a nivel europeo que además siguen las tendencias económicas mundiales, y básicamente se ha descentralizado el papel del niño. Finalmente, en diciembre de 2011, se establecieron una nueva normativa
para que interpreta la ley y ayuda a las autoridades a organizar el reglamento. Y por primera vez menciona la expresión educación en casa en lugar de escolarización obligatoria anterior. Al mismo tiempo nos ayuda en la libertad de pedagogía y propone y básicamente ayuda a los padres, aunque tienen que enviar un informe explicando su método de educación de cada uno de sus hijos. Y finalmente también asegura de que el reglamento en Francia no debe establecerse en comparación con los niños escolarizados. Es decir, que a primera vista parece una nueva ley muy positiva. Pero en realidad sigue siendo tan difícil como siempre hacer que las autoridades educativas nacionales permitan la educación de los niños en casa sin un programa estatal. Básicamente los programas de control, por ejemplo, son problemáticos muchas veces para muchas familias, especialmente aquellas que practican el unschooling. Los niños no entienden lo que tienen que hacer porque están acostumbrados a aprender ciertas cosas en cada momento y básicamente aprenden según su ritmo natural. Y en cuanto a los padres, se sienten juzgados, incapaces, y se sienten juzgados una y otra vez en cuanto a sus opciones educativas. Aunque estos controles únicamente tienen lugar una vez al año, la vida y experiencias de estas familias quedan condicionadas por lo que los inspectores esperan de ellos. Así que parece que sigue habiendo mucho espacio de lucha todavía para luchar por sus derechos en Francia. Además, esta aparente libertad que se ha alcanzado queda limitada por un nuevo punto. El inspector tiene el derecho de informar sobre cualquier familia que sienta que no están colaborando en la evaluación. Y, de hecho, no necesita tampoco ni especificar a la familia en qué puntos cree que tienen que colaborar. Esta situación, obviamente, crea un problema serio para las familias, porque esta libertad educativa que concede la ley impide que los tribunales condenen el modo en que los niños aprenden o su nivel de conocimiento. Así que los críticos tienden a juzgar las prácticas educativas de estas familias, incluso si no están relacionadas con sus objetivos de aprendizaje. Y esto normalmente tiene penalizaciones sociales para las familias. En realidad es a través de la protección de los niños y los derechos de los niños el instrumento que utiliza el Estado para forzar a las familias a utilizar el estándar de la escolarización. Aún así, seguimos luchando y tratando de proteger nuestra libertad. Por ejemplo, las dos organizaciones han apelado al Tribunal de Primera Instancia
contra estas nuevas orientaciones y Leda todavía está esperando la contestación del tribunal. Cuanto a las familias, un grupo de familias del sur de Francia ha decidido no aceptar ningún tipo de sesión de control organizada por las autoridades de su zona, hasta que no alcancen un acuerdo que satisfaga a ambas partes y que se respete estrictamente la ley. Han conseguido organizar una reunión, aunque no fue muy satisfactoria, porque las autoridades escucharon, básicamente, aunque no pretendían hacer ningún cambio significativo en cuanto a el modo de evaluación. Así que las familias decidieron seguir con su rechazo hasta encontrar un acuerdo. Así que a una escala mucho más global, las organizaciones francesas durante los 2 últimos años se han dado cuenta de que ha habido cada vez más artículos, publicaciones en francés que tratan sobre el tema de aprender de otra manera, especialmente el aprendizaje autónomo, que es una variedad en realidad muy nueva, pero muy bienvenida en nuestro país. También ha habido un aumento de las familias que desescolarizan a sus hijos, básicamente por casos de bullying en el colegio, ya que el sistema estatal se ha demostrado que es incapaz de tratar satisfactoriamente estos problemas y adaptarlos a cada uno de los niños. Cuantas más familias existan educando a sus hijos en casa, mayor será su fuerza legal. También, por otra parte, existe un número cada vez mayor de familias que han sido denunciadas delante de la Fiscalía, aunque la mayoría de casos suelen solucionarse fácilmente y no llegan a los tribunales. También existen algunas interpretaciones fantásticas de esta ley, que por otra parte es una interpretación... bueno, vamos a mantener un poco de sentido del humor, porque esto depende de cada zona en la que uno viva. Y para concluir, aunque no es... cada vez hay más problemas entre las autoridades y las familias musulmanas. Para concluir, me gustaría decir que el mayor desafío en Francia es que las personas a cargo de las regulaciones en Francia no son imparciales, porque pertenecen al sistema estatal y básicamente velan por su sobrevivencia. Se han demostrado hasta el momento incapaces de adaptar las regulaciones y controlar las elecciones educativas de las familias, especialmente con el aprendizaje autónomo. Así que ha sido importante para nosotros demostrar que a un nivel europeo pensamos que, por ejemplo, países como España, en la que existe los educadores desearían que existiera un texto legislativo que les permita educar en casa libremente a sus hijos. En nuestra opinión, es fundamental que exista una junta o comité o comisión regulador que sea independiente completamente de las autoridades nacionales educativas, aunque somos conscientes que ningún tipo de control sería la mejor opción. ¿Hay alguna pregunta? Bueno,
Después de esta exposición en la que vemos cómo, incluso en los países en los que el homeschooling es legal, está creciendo de forma alarmante esa necesidad de control por parte de los burócratas que están muy asustados de la libertad de los ciudadanos. Quiero pasar la palabra... ¿Puedo hacer una pregunta yo a Brigitte? Brigitte, I would like to ask you, this is very interesting. Es muy interesante lo que acabas de decir, Brigitte, pero no sé cómo aplicarlo al mundo real. Lo que sugieres, tu sugerencia de que exista un comité independiente de los políticos, ¿cómo podemos establecer que exista un comité independiente totalmente de las autoridades educativas? Porque ¿qué competencias y qué poder tendría? Me parece una opción muy inteligente, pero no sé muy bien en práctica cómo hacerlo. Less fluent without my paper. I think independent. Creo que sería imposible que fuera totalmente independiente. Sería imposible no tener miembros de las autoridades nacionales, pero sería interesante que no estuviera completamente formado por miembros de las autoridades educativas, sino que existieran también otros miembros implicados en actividades del desarrollo de la pedagogía infantil alternativa, padres también que practican homeschooling con sus hijos, e incluso jóvenes que fueron educados en casa. No sé, es una idea en principio. El problema real es que si existe solo un cuerpo formado solo por educadores, por el sistema educativo, creo que no nos va a ayudar a nuestros objetivos. Espero haber respondido a la pregunta.